Hemos hablado, hemos meditado. Con cierto detenimiento hemos considerado la grandeza de ser hijos de Dios como fundamento de nuestra vocación cristiana, como el mejor modo de aspirar a esa plenitud de entrega que es la santidad. Y por tanto, si somos hijos de Dios y debemos de imitar a Jesucristo, cuanto más nos parezcamos a Él, mejor viviremos nuestra condición de hijos. Vamos ahora en este rato de oración, aquí junto al Señor, a meditar precisamente en la humanidad santísima del Señor, que nos tiene que llevar a ser contemplativos en medio del mundo, contemplativos itinerantes. A lo largo de tantos siglos, esa vida contemplativa propia de las almas dedicadas a Dios en la soledad del convento, del claustro, en el apartamiento del mundo, que se haga visto siempre, en fin, la vida cristiana, pues una cosa admirable, ¿verdad? Pero como si fuera algo en exclusiva para esas personas llamadas por Dios a ese modo de vivir al margen del mundo en el que estamos, como apartados del mundo, ¿no? Pero claro, eso es un error. No es que se haya negado, no es que se haya negado la posibilidad de que un ciudadano corriente, hombre, mujer, profesional, joven o menos joven, soltero o casado, pueda también, ¿verdad?, aspirar a esa vida contemplativa, pero se consideraría pues como una excepción, ¿no?, como un caso un tanto insólito, ¿no?, porque el ajetreo de cada día parece como incompatible con tener una gran presencia de Dios, porque ¿qué es ser contemplativos? Ver a Dios en todas las cosas. ¿Y por qué no vamos a poder ver a Dios en todas las cosas de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros trajines? Santa Teresa decía, también entre los pucheros está Dios. Entre los pucheros allí, en la cocina tranquila del convento de Carmelitas. Entre los pucheros y entre los ordenadores y entre el trabajo de un financiero o de un médico en el hospital o de un mecánico o de un conductor de autobús o de una ama de casa rodeada de hijos, en todos los sitios. En todos los sitios. Tampoco esto es algo inventado recientemente, es viejo como el Evangelio, pero sí se puede decir que es como un descubrir algo un tanto oculto o un tanto reservado, como digo, para personas singulares. ¿Acaso no es propio de las personas enamoradas o acordarse casi continuamente de la persona a la que aman, aunque estén trabajando, aunque estén viajando? ¿Acaso el novio no se le va la cabeza y el corazón cada 2 por 3 pensando en su novia? Si no se le fuera la cabeza cada 2 por 3 pensando en su novia, pues más que decir es que tiene mucho trabajo, habría que decir, bueno, es que no la quiere mucho, ¿no? Se ve que no la quiere mucho. Si la quisiera mucho, tendría como ese algo casi, que le saldría casi sin esforzarse. Pues es eso. El acordarnos de Dios tan frecuentemente como la respiración. Pues sí, pero para todo esto hay que tratar al Señor, hay que profundizar en el conocimiento de Dios, en la humanidad santísima de Cristo. Y este es otro de esos temas inagotables. Aquí recordaremos junto al Señor algunas ideas, algunas cosas, pero siempre es poco, porque son cosas tan centrales de las que se puede hablar tanto. Llega la plenitud de los tiempos. Hace 4 días, podríamos decir, que son 2000 años en relación con la historia de la humanidad, que tiene milenios y milenios.
Pues nada, antes de ayer, la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, nacido en las entrañas purísimas de Santa María, tal como había ya prometido Dios desde la caída de nuestros primeros padres, la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, y el Verbo se hizo carne. Hay tantas razones, en fin, los grandes santos y los grandes sabios, como Santo Tomás, ¿no?, hablando de razones de conveniencia para la encarnación del Hijo de Dios. No era necesario, lo sabemos, fue una muestra de su amor por nosotros. Pero evidentemente hay muchas razones que hacen ver la conveniencia de la encarnación del Hijo de Dios. Dice el gran santo y sabio Aquinate, Santo Tomás, que la naturaleza de Dios es la bondad. Y por tanto lo que conviene a la bondad, lo que conviene a la razón de bien, conviene a Dios. ¿Y qué es lo que conviene al bien sumo? Comunicarse a la criatura de modo supremo. Y esa comunicación a la criatura de modo supremo se verifica cuando une Dios a sí mismo la naturaleza creada de tal manera que se constituye en una sola persona. Dios y hombre verdadero. El Dios que se hace hombre sin dejar de ser Dios. Y hombre verdadero, no una mezcla entre Dios y el hombre, no, hombre verdadero, como nosotros, igual en todo, menos en el pecado. La encarnación nos muestra la bondad de Dios, porque no despreció la flaqueza de nuestra propia carne. Manifiesta también la justicia, porque siendo el hombre vencido por el demonio, quiso que fuera el hombre, Dios, el hombre, el que venciera al demonio. Nos hace ver también la sabiduría de Dios, porque dio la solución más conveniente y el poder de Dios, porque no hay cosa mayor que el que todo un Dios se haga hombre. Los romanos y aquellos otros, en fin, pueblos antiguos, en los que los emperadores eran considerados dioses, como se suele decir cuando pasaban debajo de los arcos, en los carros, en las cuadrigas, inclinaban la cabeza como para que no tropezaran en el arco triunfal de su gran poder, el hombre que se hace Dios, el hombre vanidoso y al fin y al cabo un poco tonto que se hace Dios y luego va a morir, va a ser comido por los gusanos, vaya. Pero a nadie se le ocurrió pensar en un Dios que se haga hombre. Porque podría parecer que ya deja de ser Dios. Pues no, no deja de ser Dios. Es el modo más conveniente para redimirnos, porque nos aumenta, ver a Dios hecho hombre, aumenta nuestra fe, porque nos damos, es ya el mismo Dios el que nos habla. Aunque no creyeran en Él tantos, los que tenían más obligación de creer en Él, los doctores de la ley, los fariseos, el Sanedrín, los que más conocían la Escritura, pues no creen en Él, por envidia, por soberbia, que entontece. Mientras que las almas sencillas, ¿cómo le seguían al Señor? Aumenta también nuestra esperanza, porque es el mejor modo de demostrarnos el amor que nos tiene y la caridad, al ver eso, el amor con el que Dios nos ama. Da su vida por nosotros, como el más alto ejemplo de entrega, de amor. Y nos hace participar de su divinidad, que es nuestra bienaventuranza, que es el fin de nuestra vida humana. Y como se suele decir de esa manera tan bonita, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, en este sentido que estamos diciendo. Así además la encarnación pues nos ayuda también a
a vencer más fácilmente el mal, el pecado, y a no tener envidia de los espíritus puros, de los ángeles, porque Dios ha asumido nuestra naturaleza humana. En ese sentido somos superiores a los ángeles, en ese sentido. La dignidad de nuestro cuerpo, el mismo que ha tenido Cristo, la dignidad del cuerpo humano y por tanto la necesidad de no mancharlo con el pecado. También el no presumir de ser algo grande, porque al fin y al cabo nos lo ha dado Dios gratuitamente, no es un mérito nuestro, esa gracia que Dios nos concede. También, al ver a Dios que se abaja, por así decir, no tuvo, como dice San Pablo, no codició gloria humana, se anonadó, se hizo hombre, murió en la cruz. Pues al ver esa humildad de Cristo, también nuestra soberbia pues debería desaparecer, al ver la humildad de un Dios que se hace hombre, etc. Sí, son tantas razones que no sería fácil concluirlas todas. Perfecto Dios, perfecto hombre. Entonces tenemos que meternos en el Evangelio, ser un personaje más, seguirle, decía San José María, seguirle tan de cerca como aquellos primeros 12, como aquellos que acudían a él, desplazándose a veces muchos kilómetros. La multiplicación de los panes y los peces, cuando el Señor multiplica los panes y peces porque estaban en descampado. Si volvían a sus aldeas, pues podían, no digo fenecer el camino de hambre, pero sí padecer una grave necesidad. El Señor hace aquel milagro, ciertamente, no solo para remediar una necesidad material, sino para mostrarnos un avance en ese milagro de la Eucaristía que instituirá después. Meternos en el Evangelio. No podemos tener simplemente como una idea general del Señor. Queremos conocer, Señor, de tu vida detalles. Tenemos que contemplar tu paso por la tierra. Queremos sacar de ahí fuerza, luz, serenidad, paz. Es lógico, Señor. Cuando amamos a una persona, pues deseamos saber hasta los más pequeños detalles de su existencia, de su carácter, para identificarnos con ella. Es lo que queremos hacer contigo, Señor, desde tu nacimiento en un pesebre hasta tu muerte y resurrección. Y si obramos así, pues la gracia de Dios irá entrando en nosotros, ¿no? Y casi sin darnos cuenta, pues iremos pareciéndonos al Señor, iremos teniendo sus sentimientos. Decía, sí, con mucha fuerza, San José María, buscadle al Señor, buscadle con hambre, buscadle con todas vuestras fuerzas. Si hacemos así, pues ya hemos empezado a encontrarle, ya hemos empezado a amarle, ya vamos teniendo intimidad con él. Y él, es un punto del libro del Via Crucis, y él pondrá en nuestra alma un hambre insaciable, un deseo disparatado de contemplar su faz, esa faz que Cristo va a dejar en el velo de la Verónica, grabado en el camino del Calvario. Un deseo disparatado de contemplar su faz. En esa ansia que no es posible aplacar en la tierra, hallarás muchas veces tu consuelo, la faz de Jesucristo. Pero cuando hay películas y tal, algunas efectivamente buenas películas que he oído acá, sobre el Señor, sobre la pasión del Señor, pues aunque sean muy buenas, ¿no?
puede quedarte no sé, el personaje que tiene que representar al Señor y dice, bueno, aunque sea el mejor actor del momento, ¿verdad? No. Entonces, es decir, no, hay que hacer una cierta abstracción, porque no solamente ya, digamos, la cara como tal, el físico como tal, no. Es la misma actitud del Señor, es que es imposible, ¿no? Siempre te sabe a poco, lógicamente. La faz del hombre de la sábana santa. Que efectivamente, tantos detalles, aunque no sea objeto de fe, no es un objeto de fe que haya que creer de tal manera que si no estoy negando una verdad de fe en que es la sábana santa de Cristo, la faz de Cristo. No, la Iglesia no tiene por qué, lógicamente, en fin, de por qué. Pero hay tantísimos datos que ciertamente, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a decir, científico, pues es evidente que es la sábana santa y el rostro de Cristo, ¿no? Con esa expresión que no parece que esté muerto, sino dormido, pero como meditando, ¿no? Como, bueno, es muy difícil de amar a la santísima humanidad del Señor. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Pues cómo nos metemos en esas páginas. Nos puede ayudar a veces, no sé, también algunas cosas que esas gracias particulares que Dios haya dado a algunos santos y luego lo describen, ¿no? Bueno, no sé, puede servir un poco. Tampoco es objeto de fe, ¿verdad? Pero bueno, cuando te dice Santa Teresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que estaba un día en oración y que el Señor me quiso mostrar, dice Santa Teresa, las manos, solo las manos. Pero escribe ella, ¿no? En el lenguaje suyo propio, con tan grandísima hermosura, aquellas manos, que no lo podría yo encarecer. Diciendo, no sé cómo explicarlo, ¿no? No lo podría yo encarecer. Pues eso, lo de San Pablo, lo de ni ojo yo, ni oído yo, ¿verdad? A los pocos días, sigue diciendo la santa, a los pocos días vi también aquel divino rostro que del todo me parece me dejó absorta. Y sigue diciendo, ¿no? En el libro de su vida, un día de San Pablo, estando en misa, se me representó toda esta humanidad sacratísima, como se pinta resucitado, con tanta hermosura y majestad, que aunque otra cosa no hubiera en el cielo, sino la gran hermosura de los cuerpos glorificados, es grandísima gloria, en especial ver la humanidad santísima de Jesucristo, Señor nuestro. Pues esta es la tarea que un día y otro tenemos que hacer. Consideremos un tema u otro, ¿no? Siempre es muy importante acudir al Señor, ver reflejado cualquier aspecto de la vida cristiana en nuestro Señor, ¿no? Verle cansado, era el Señor cansado en el pozo de Jacob, cansado, fatigatus exitinere, cansado del camino. Cristo, el Todopoderoso, era hombre, por tanto, es lo propio de la naturaleza humana, es cansarse cuando se trabaja, cuando se camina, mucho tiempo. Nos humaniza a Cristo verle así, cansado, porque también nosotros nos cansamos y por tanto pues nos podemos ver reflejados en Cristo. Decía alguna vez San José María que le da mucha devoción ver
un cuadro que tenía allá en Roma, en una sacristía. No es que fuera un especial valor pictórico, bueno, digno, pero en fin, no es que fuera de un gran pintor, pero representaba a Cristo giboso, decía, Cristo giboso, porque iba cargado de la cruz, camino del Calvario, Cristo giboso, que le daba mucha devoción, porque él se veía así muchas veces, cansado, como nosotros, como cualquier persona. Ver a cruz con la cruz, ver a Cristo con la cruz, 3 caídas. O Cristo que tiene sed, sobre todo tiene sed de almas. Cristo que se compadece de los que no tienen que comer, recordábamos antes ese episodio, ¿no? Cristo que llora por Lázaro. Sabe que evidentemente que le va a resucitar. Y sin embargo, al ver a sus hermanas, Marta, María, llorando el Señor se compadece, se conmueve, fruto de su perfecta humanidad. Sería inhumano, ¿verdad? Inhumano no compadecerse de los dolores ajenos. La predilección por los niños que no solamente es una criatura de pocos años, ¿no? La predilección por los niños es también la predilección por las almas inocentes, las almas sencillas. Y es amigo de publicanos y de pecadores. Los fariseos se escandalizaban de que comiera en casa de Mateo o de... Como nosotros, amigos de todos, para tratarles a todos, en fin, que es el libro nuestro principal de oración y meditación, tiene que ser el Santo Evangelio. Ahora, en ese tiempo de la Semana Santa cercana, lógicamente, nos centramos en la pasión, claro. Hemos procurado acompañar al Señor en esos 40 días en el desierto, con hambre, lógicamente, 40 días. Eso indica también la fuerte naturaleza de Cristo. Comería hierbajos y bebería agua que había entre las rocas de alguna lluvia, pero sin alimento propiamente dicho. Y Cristo sobrevivió 40 días. En fin, y todas las dificultades que podamos tener nosotros, Él las ha pasado. Ha tenido que padecer las crueldades de los gobiernos y de los poderosos de la tierra ya desde que nació. Ahora con estos tiempos nuestros de tantos miles y miles de emigrantes. Bueno, en fin, aquí puede haber circunstancias, lógicamente, ¿no? Que en algunos casos pues no tendría por qué ser así, o no tendrían por qué desplazarse, o podrían... es muy complicado, ¿no? Pero en definitiva, tanta gente indigente que busca un mejor modo de vida, arriesgándose, jugándose el tipo. Y otras veces, efectivamente, huyendo porque si no peligra la vida. Países dictatoriales, países donde se persigue a los cristianos, que tienen que huir porque pueden matarles. El caso de Cristo, nada más nacer. Si no hay situación humana, por trágica que sea, por la que no haya pasado nuestro Señor, para unirnos a Él cuando se den esas circunstancias, para santificarnos en todo momento. En la medida en que nos parezcamos a Él, pues naturaleza y gracia en nosotros, naturaleza y gracia, lo humano y lo divino se armonizarán, estarán muy unidos. Nuestra naturaleza humana estará influida totalmente para bien por la gracia de Dios, para iluminar nuestra mente, para fortalecer nuestro corazón y hacer el bien, aunque haya que ir contracorriente.
También en la medida en que tratemos al Señor, pues compatibilizaremos mejor justicia y misericordia. Justicia y misericordia, que es necesaria las dos cosas. Sin la misericordia, la justicia sería injusta. Y sin justicia, la misericordia, pues tampoco es, ¿no? Y compatibilizaremos mejor dignidad y humildad, fortaleza y dulzura, como aparentes contrastes que tenemos nosotros que vivir, como vivió nuestro Señor. En fin, nos tenemos que preguntar, como si el Señor nos dijera a nosotros, ¿piensas en mí? ¿Me tienes presente? ¿Me buscas como apoyo tuyo? ¿Me buscas como luz de tu vida? ¿Como fortaleza? ¿Como coraza? ¿Como todo? Cuando las cosas te van bien, en las horas en las que la gente de la tierra dice buenas, pues Señor, para darte gracias. En las horas que la gente llama malas, Señor, para unirnos a ti en la cruz, para no perder la paz. Así tenemos que ser. Y así pues iremos, como decía al principio, iremos avanzando, ¿no? En esa contemplación. Que podamos decir nosotros, como decía San José María, Señor, ya al final de su vida tenía alguna dificultad para ver, por algunas cataratas. Y entonces decía, Señor, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. No lo decía solo refiriéndose a la visión física. Lo decía sobre todo refiriéndose a ver las necesidades de las almas, para saber orientarlas, para saber gobernar. Que yo vea con tus ojos tantos acontecimientos del mundo, tantas cosas, a la hora de tomar decisiones, los que tienen especial responsabilidad. Que yo vea con tus ojos, Señor. Que no me deje llevar de lo más cómodo o de respetos humanos. Qué cosas tan importantes en tantos momentos concretos de la vida de la Iglesia, de la vida del mundo. No hacer esto o lo otro por el que dirán. Los que sean enemigos de Dios y de la Iglesia van a decir siempre algo malo, siempre, aunque no sea verdad. De modo que no tenemos que actuar por lo que vayan a decir otros, sino por lo que vaya a decir Dios. Incluso si queréis, por lo que vaya a decir la historia contemplada con objetividad, con estudios serios de historiadores, que yo vea con tus ojos. Ser contemplativos en medio del mundo es ver a Dios en todas las cosas con la luz de la fe, espoleados por el amor y con la firme esperanza de contemplarlo a Dios cara a cara en el cielo. El Señor nos da ejemplo constante de cómo ver a Dios en todo, en las criaturas, los lirios del campo. Dice Dios, mirad los lirios del campo, no tejen, no, esa belleza que Dios les da. Dios ve a Dios, Jesús ve a Dios en las cosas del mundo, en la naturaleza humana, y nosotros también. En las situaciones más diversas, también en el dolor y en la enfermedad, o en la muerte de personas queridas. La mirada del Señor es siempre de amor a las almas. Las muchedumbres, ¿cómo ve el Señor las muchedumbres? No como una cosa anónima para manipularla, como hacen tantos hoy en el mundo, países dictadores, enemigos de la libertad. No, el Señor ve almas una a una,
las ve como ovejas sin pastor, está pensando en las necesidades reales de cada una, se compadece de ellas, me duelen las almas. Decía también muchas veces San José María. ¿Cómo mirarías tú, Señor, a las personas y al ambiente que nos rodea hoy en el trabajo, en la familia, en la calle? Señor, que yo vea siempre con tus ojos, que tu visión esté en mis ojos. Bueno, pues que cada uno tenemos que ver, ¿no? Esos detalles de trato con Dios, esos detalles de contemplación, de parecernos a Cristo cada vez un poco más. Bueno, es la hora, se me ha pasado un tiempo, perdonad, pero en fin. O sea que tenemos mucha tarea no solamente para estos ratos, ¿no?, sino para siempre, con tal de que, bueno, tengamos bien concretado y día tras día avancemos, aprovechando especialmente, como digo, estos tiempos fuertes, ahora de la Semana Santa, después de la Pascua, y luego ya, pues del tiempo ordinario, que es como la vida ordinaria que cada día hemos de vivir. Te doy gracias, Dios mío.